Diego es pediatra, médico por la Universidad de Barcelona. Terminó aquí porque en el 76 tuvo algunas prisas para salir del país y aquí terminó su formación. Luego hizo residencia en pediatría y desde entonces es médico de primaria. Pediatra de primaria, luego fue coordinador de CAP, siempre estuvo muy al lado de los temas de infecciosas, como pediatra centinela en el tema de la gripe, y en el último tiempo una actuación muy destacada como coordinador y responsable coordinador de la unión entre la asistencia primaria y el hospital, en este caso del Vall d'Hebron de Barcelona. Quizá es el presente y el futuro de la pediatría, o sea, realmente poder actuar coordinados la atención primaria con la atención hospitalaria, desde formación continuada dentro de las especialidades médicas y sobre todo disminuir la burocracia en el trasiego de los pacientes. Vamos a comenzar entonces con Diego, importante por el tema que nos toca, también sus trabajos y libros en el tema de vacunas. Diego ha hecho una recopilación muy intensa de las evidencias en pediatría del coronavirus y por supuesto se colarán bastantes incertezas que no sé si están tan publicadas. Diego, te escuchamos. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno. Una cosa, Diego y yo somos compañeros de facultad. ¿Ah? Sí, compañeros de curso, sí. Carlos, me tenés que dar la habilitación para compartir pantalla. Sí, ya está. Vale. Sí, ahora. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Silvia. Conozco a Silvia hace muchos años, compartimos amistad, compartimos en su momento temas pediátricos y bueno, yo he hecho toda mi carrera profesional en atención primaria con una especial dedicación al tema de infectología y de vacunas. Y Juan es el artífice de haberme enredado para estar esta noche aquí y presentar el tema del impacto que la COVID-19 tiene en la edad pediátrica. El año 2020 se inició con una nueva enfermedad. A lo largo de nuestra vida profesional hemos visto aparecer nuevas enfermedades, hemos visto aparecer el SIDA, hemos visto aparecer otras enfermedades, pero ninguna probablemente con el impacto de la COVID-19. Una nueva enfermedad de la que recibíamos datos testimoniales provenientes de China a finales de 2019, principios del 20, y entre enero y febrero, casi sin verlo venir, se va extendiendo la pandemia por Europa. Mientras aquí se discutía si había que suspender el Mobile World Congress o se discutía si esto era como una gripe o no, si llegaría o no, no sabíamos en ese momento que ya se estaba extendiendo por toda Europa, pero básicamente por Italia y España. Para su contención o para abordar este tema se aplicaron inicialmente conceptos derivados de infecciones respiratorias similares, como podía ser la gripe. De hecho, se hablaba siempre equivalencia entre COVID y gripe, era como una gripe, si una gripe más fuerte, una gripe más leve. Y una de las cosas que esta mala utilización de conceptos derivó es en un impacto importante en las restricciones escolares en pediatría, porque se pensó que los niños iban a ser los vectores principales de la enfermedad. Rápidamente se comenzaron a elaborar hipótesis sobre aspectos de la enfermedad, hipótesis sobre las que más preocupaban en cada momento, y el mundo científico entra en una hiperactividad para mí nunca vista antes.
cada día había nueva información, la publicación de las revistas médicas pasa a ser en abierto, y como buena parte de nosotros estábamos confinados, teníamos bastantes horas al día para leer e informarnos. La OMS inicialmente se constituyó en el punto de referencia, pero aparecieron rápidamente gurús sanitarios y no sanitarios intentando explicar la pandemia y su control. Subrayo lo de no sanitarios porque yo creo que es la primera vez que entran tan fuerte en el análisis de una pandemia. Desde ese punto inicial han pasado 8 meses, aproximadamente 27 millones de infectados, más de 800.000 fallecidos, todos los países del mundo afectados, miles de artículos científicos publicados, liderazgos científicos cambiantes, porque todos buscábamos quién tiene las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Sombras o menor relevancia sobre algunos organismos históricamente líderes en la información médica, CDC y OMS fundamentalmente, ya que estos dos organismos que habían sido siempre referencia aquí aparecían opacados. El Twitter se convierte para un cierto público en una red clave de comunicación y los tiempos son primero decisiones sanitarias puras, todo lo deciden las autoridades sanitarias, luego entra el mundo económico, el poder económico mediatizando las decisiones sanitarias. Esto no puede seguir así, el mundo de las fábricas, todos tenemos que seguir trabajando y todo ello englobado por la política. ¿Qué sabemos hoy? Bueno, 8 meses después sabemos unas cuantas cosas, comenzamos a tener algunas certezas en temas de epidemiología, sabemos más o menos algunas cosas importantes, otras no, conocemos más o menos la clínica, el diagnóstico está bastante definido, el manejo de los pacientes, los tratamientos, después de dudas sobre si este fármaco sí, este fármaco no, nos hemos quedado con una farmacología muy escasa. Conocemos bien las medidas no farmacológicas de control de la pandemia y tenemos en el horizonte las vacunas. Esto es un poco la situación actual, pero seguimos ignorando aspectos muy relevantes de la enfermedad y de su impacto. Y el famoso Test, Trace and Isolate ha dado resultados muy disímiles entre países. Esto es lo que se recomendó desde el principio: hacer test, hacer seguimiento y aislar a los positivos, pero a pesar de que todos los países dicen que lo hacen, los resultados han sido muy diferentes entre países. ¿Qué puntos vamos a comentar esta tarde-noche? Básicamente los siguientes: el tema de la infección en la edad pediátrica, el debate más o menos prolongado si los niños se infectan igual que los adultos. Luego vamos a hablar sobre transmisión e intentar responder si los niños contagian igual que los adultos. Vamos a comentar si las presentaciones clínicas tienen alguna peculiaridad en la edad pediátrica. Vamos a hablar también sobre algunas situaciones peculiares relacionados con la pediatría, como son las embarazadas, los recién nacidos y la lactancia materna. Tocaremos una breve pincelada del síndrome multisistémico inflamatorio asociado a COVID. Y por último, entraré un poco en el tema de la asistencia a las escuelas durante la pandemia, que es quizá el tema estrella en este momento en España, con el inicio del curso escolar a las puertas. Pero antes de entrar en el tema de la infección, aquí tenemos 2 artículos que hablan sobre la susceptibilidad a la infección, que es un tema que no se le ha dado, creo, suficiente relevancia, en parte porque recién hace poco que se va conociendo, pero hay ya bastantes trabajos que dicen que algunas personas que nunca han estado expuestas al nuevo coronavirus ni han sido infectadas por él tienen anticuerpos capaces de reconocer la proteína viral y esta parte, la S2 de la proteína viral Spike, es compartida con algunos coronavirus de resfriado común. Y por lo tanto hay una hipótesis de una cierta protección
cruzada de personas que han tenido una o más infecciones por coronavirus previamente. Y también este estudio muestra que estos anticuerpos pueden neutralizar el SARS-CoV-2 y son más frecuentes en la población infantil y adolescente, que probablemente son los que más se infectan por estos coronavirus. Pero hemos de decir que a estos coronavirus nunca les hemos dado mucha importancia. Durante mi etapa de médico centinela de vigilancia de la gripe, que se hacían PCRs múltiples y que teníamos resultados a coronavirus, rinovirus, solo nos fijábamos si era positivo a la gripe. Todo lo demás lo descartábamos por insignificante, pero probablemente estos coronavirus han jugado y jugarán un papel. Hay otra publicación también del mes de julio, de hace relativamente poco, en la que se detectan células T CD4 positivos capaces de reconocer el SARS coronavirus en el 83% de los pacientes con COVID, pero también un 35% de las personas sanas. Y estas células reconocían una región de la proteína S compartida por el SARS y el coronavirus del resfriado común. O sea, tenemos un primer concepto, y es que no toda la población es susceptible, y esto yo creo que es importante para entender la dinámica que va a tener esta pandemia. ¿Qué porcentaje de población está protegida por esta inmunidad previa? Pues es muy difícil saberlo, pero hay quien aventura decir que puede estar entre el 20 y el 30% de la población. Los niños fueron una minoría de los casos confirmados durante la primera ola pandémica, y esto está avalado por datos serológicos de España, Suiza, Italia. De hecho, en los primeros informes que venían de China, se decía que los niños prácticamente no se infectaban. Posteriormente hemos visto que no es así, se infectan menos, y en los estudios serológicos de España, Suiza y Italia están menos representados que las otras edades. Este es el estudio español que demostró que los menores de 1 año tenían un 1,1%, entre 1 y 4 años un 2%, de 5 a 9 años un 3%, cuando para la población general este estudio dio un 5%. O sea que ya desde el primer día se dijo que los niños eran menos susceptibles a la infección, o que se infectaban menos. Con la generalización de las pruebas de PCR, el número de los niños ha ido en aumento. ¿Y qué es lo que vemos en este momento? A ver, una cosa que me está molestando, la barra esta de las... Espera, un segundito. Vale, aquí. Estos datos son de ayer, antes de ayer y el día anterior, pertenecen a los datos que publica diariamente el gobierno vasco, y es una de las comunidades que discrimina los resultados de PCR positivos por grupos de edad, cosa que no ocurre. Y vemos que de 0 a 9 años y de 10 a 19 años, el número de datos de pacientes positivos es similar al de la gente más adulta, o incluso superior. Me ha llamado poderosamente la atención, y creo que es una tendencia que va a ir apareciendo en esta segunda ola. O sea que los niños van a ir apareciendo cada vez más en el cómputo de las PCRs positivas. Estos datos son del Instituto de Salud Carlos III, también son los más recientes publicados, donde se ve que este informe es del 3 de septiembre, y donde se ve que la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los menores de 15 años es prácticamente similar a la de los 50-59 y superior incluso a la de los
mayores de 70 Sí, años. porque ahí en Márquez y Panamericana era un quilombo, había como 30 patrulleros todos con las sirenas prendidas. ¿Algo de la Panamericana? Pasó. ¿Qué pasó? Claro, Eh, Interferencia. Entonces, y también si lo miramos en números absolutos, sobre toda una semana con 48.000 casos, los menores de 15 años representan en este momento más del 10%, por lo tanto muy alejados del 1% que daban, o del escaso por ciento que daban los estudios serológicos iniciales. Veamos ahora una serie de estudios, serie de trabajos publicados que nos hablan de la sintomatología de la infección. Este primer trabajo es un multicéntrico europeo que se hizo en 82 instituciones de 25 países, utilizando una red previa ya existente, que es la Red de Investigación en Tuberculosis, y básicamente es una red formada por infectólogos y neumólogos. En este estudio se recogen 582 pacientes PCR positivos, con una edad media de 5 años, una población claramente pediátrica. Llama quizá un poco la atención, pues un estudio hospitalario básicamente, la proporción relativamente alta de pacientes con antecedentes patológicos positivos, y de estos 582 pacientes, el 62% fue ingresado en el hospital, 48 requirieron UCI y 25 ventilación mecánica. Por lo tanto, tenemos también en niños los que no ingresan, los que ingresan, los que requieren UCI y los que requieren ventilación mecánica, pero mirar la duración del ingreso, un ingreso medio de 7 días, muchísimo menor de lo que pasa en la población adulta. El factor de riesgo para ingresar en la UCI fue ser menor de 1 año, con un odds ratio de 5.6, ser varón, tener comorbilidades y tener afectación respiratoria de vías bajas, básicamente neumonía, con un odds ratio de 10,46. Tenemos solo 4 fallecimientos en esta serie de 582 casos, con un case fatality ratio de 0,69. Y las conclusiones de este estudio, ya publicado, este estudio que fue publicado hace unos días, es que la COVID-19 es una enfermedad leve en niños, pero que unos pocos niños pueden tener también formas graves. Este estudio, publicado hace pocos días, recoge las características clínicas de niños y jóvenes ingresados en hospitales del Reino Unido. Es también un estudio prospectivo, multicéntrico, observacional, y se reclutaron 651 niños y jóvenes menores de 19 años ingresados en 138 hospitales del Reino Unido, con un inicio muy precoz a mediados de enero hasta hace un par de meses, el 3 de julio, con un periodo máximo de observación de 14 días. También es una población con una edad media de 4.6 años, que sí que son niños relativamente pequeños, con una representación de menores de 12 meses de casi un tercio, una población básicamente blanca, con un porcentaje de raza negra y de sudeste asiático relativamente bajo, y esto lo mencionan porque sabéis que la susceptibilidad de las diferentes razas no parece ser exactamente igual, y 42% es un porcentaje elevado, tenían al menos una comorbilidad. Esto indirectamente nos indica que en todas estas series hospitalarias que los ingresos básicamente
o en buena parte se deben a pacientes con otras enfermedades de base que pueden ser muy variables. No estamos hablando de bronquitis o asma, pero sí estamos hablando de pacientes trasplantados, de pacientes oncológicos, de síndromes nefróticos o de enfermedades importantes. Un 18% estuvieron ingresados en la UCI, y el análisis multivariante asocia el ingreso a la UCI nuevamente a la edad inferior, en este caso a un mes, pero también a la edad de 10 a 14 años y a la raza negra. Solamente fallecieron 6 de 627 pacientes y de forma importante un 11% presentaron los criterios del MISC-C, del síndrome multisistémico inflamatorio, con una edad media de 10,7 años, que nos está señalando que este síndrome es más frecuente en niños más mayorcitos. Nuevamente, la conclusión es que niños y jóvenes tienen una enfermedad más leve que los adultos, y es algo importante que la detección de los casos del síndrome inflamatorio múltiple de los niños también se puede dar en la fase aguda de la infección, porque al principio de la pandemia se especuló que era un síndrome postinfeccioso más parecido a un Kawasaki. Este artículo tenía 3 objetivos: estudiar, por un lado, la carga viral que se da en la población pediátrica, estudiar la susceptibilidad de la enfermedad y la respuesta inmune. Es un estudio que se hizo en el Massachusetts General Hospital en Estados Unidos con niños de 0 a 22 años con sospecha de infección por SARS, atendidos o bien en urgencias o bien hospitalizados por COVID o bien hospitalizados por MISC. 192 niños con una edad de 10,2, 49, 26% tenían infección SARS-CoV-2 positiva, 18 tenían criterios de MISC y 125, el 65%, fueron negativos. O sea que es una serie un poco más pequeña. ¿Qué nos dice esta serie? Bueno, sobre la clínica nos dice básicamente que los síntomas más relevantes son la fiebre y la tos, pero prácticamente solo en el 50% de los pacientes, lo que genera una complejidad muy importante a la hora de diagnosticar, y que la mayoría de los pacientes tenían síntomas inespecíficos y no había diferencias significativas, excepto para la anosmia, que como sabéis es una alteración muy propia de esta infección. Respecto de la carga viral nasofaringea, nos dicen que es máxima en los 2 primeros días de síntomas y más elevada que en adultos hospitalizados con enfermedad grave. Quiere decir que nos pone en evidencia que los niños sí que tienen bastante carga viral nasofaringea. Luego veremos si contagian mucho o contagian poco, cómo lo transmiten, pero la carga viral está. La edad no influyó en la carga viral. Los niños más pequeños tenían una menor expresión de receptores AC2. Esto es uno de los pocos trabajos que estudia específicamente este punto, que como sabéis es un punto importante en el debate de por qué los niños tienen más o menos sintomatología clínica, y hay bastantes autores o bastantes científicos que creen que es por esta menor expresión de receptores AC2. Y también respecto de los niveles de IgM e IgG específicas para el dominio receptor donde se unen a la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 estaban elevados en los pacientes con MISC, observándose en estos pacientes una regulación alterada de la respuesta humoral. Quiere decir que ponen
o enfatizan que los pacientes con MISC podrían tener este cuadro como consecuencia de una alteración de la respuesta humoral. La prueba de serología ha permitido a los investigadores descubrir que en un 17%, aquí me faltaba una imagen. Este estudio es de aquí, de Cataluña, del Hospital San Juan de Dios. He de comentar que es un estudio que se le ha dado relevancia en la prensa, pero que no está publicado en una revista científica. Y este estudio demuestra que el 17,5% de los niños que han convivido con un padre o madre enfermo de COVID también han contraído el virus, que es un porcentaje muy similar al identificado en los adultos. Quiere decir que el contagio intrafamiliar siempre se ha especulado que está entre el 10 y el 20%. Primero se decía que para niños era menor, pero este estudio no lo encuentra así y concluyen que los niños se infectan igual que los adultos cuando están expuestos a una fuente de infección. Pero la enfermedad se manifiesta de forma mucho más leve en los niños y niñas que en los adultos, ya que más del 99% de los menores no mostraban síntomas o estos eran poco importantes. Con lo que tenemos ya, pues se va conformando un escenario donde podemos decir que los niños se infectan igual que los adultos cuando están expuestos a una fuente de infección. ¿Qué puede haber pasado en la primera ola? Pues como se cerraron las escuelas muy rápidamente, la exposición de los niños, que además se han quedado más confinados que los adultos, puede haber sido claramente menor. Este estudio es un estudio de Corea, publicado la semana pasada en el JAMA Pediatrics, e intenta analizar las características clínicas y la detección del RNA viral en niños en Corea. El estudio son 91 pacientes pediátricos con PCR positiva en el contexto del rastreo. O sea, estos son pacientes diagnosticados como consecuencia de rastreo con una edad media de 11 años y lo primero que enfatizan que el 22% permanecieron asintomáticos durante todo el seguimiento. O sea, una de las comprobaciones, uno de los estudios que comprueba que un porcentaje, en este caso 22% de los niños son asintomáticos. Del 66% tenían síntomas no detectados en el momento del diagnóstico. 25% desarrollaron síntomas después del diagnóstico y solo el 9% tenían síntomas en el momento del diagnóstico. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la complejidad de detectar los pacientes pediátricos, porque si no se hace bien el rastreo, y en muchos países no hay posibilidad de hacer un rastreo correcto, muchos de estos niños nunca hubiesen sido diagnosticados de COVID. O bien porque los síntomas, ese 66% tenían síntomas tan leves que no habían sido detectados en el momento de diagnóstico. Quizá solamente podían tener febrícula, un poquito de cefalea, un poquito de cansancio, alguna deposición diarreica o lo que fuese, y por lo tanto, si no se van a buscar específicamente, no se diagnostican. Y este estudio también nos dice que solo 24 pacientes presentaron síntomas de infección de vías bajas, o sea, el porcentaje de pacientes que hacen neumonía es claramente inferior a la de la población adulta. El virus se detectó durante una media de 18.7 días en los diagnosticados de infección de vías altas y 19.9 si la infección fue de vías bajas. Yo creo que esto es muy interesante porque no hay diferencias estadísticamente significativas y esto es un tema actualmente muy en debate sobre si la detección del virus en nasofaringe durante tantos días tiene significado
porque se detectan partículas, pero no necesariamente infectantes. Un estudio más para enfatizar el tema de los asintomáticos. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos en 25 grupos o zonas del oeste, del medio oeste, del sur y del noreste, y eran pacientes prequirúrgicos. Y aquí veis la prevalencia muy baja, entre aproximadamente la media es de 0,65%, y aquí intentan hacer una correlación entre esta prevalencia y la prevalencia de la infección en la población. Y ven que sí, que hay una relación. Cuanto más prevalencia hay de SARS coronavirus en la población, más prevalencia hay de pacientes asintomáticos. Y esto es un dato que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en la situación actual en España de alta circulación del virus en la comunidad, pues hay probablemente muchos asintomáticos que tienen el virus, y esto puede tener implicaciones al inicio del curso escolar. Vamos un poquito a hablar de gravedad de la infección, y aquí tenéis datos del Instituto de Salud Carlos III, de la Red Nacional de Vigilancia, que no suele tener datos demasiado completos, pero sí aquí nos da una idea aproximadamente del porcentaje de niños hospitalizados en las diferentes franjas de edad, y veis que la hospitalización realmente es muy baja comparada con la hospitalización de los adultos, y sobre todo la hospitalización empieza a subir aproximadamente a partir de los 50 años. Lo mismo pasa con las estancias en UCI, que se concentran básicamente a partir de los 50 años, y las defunciones, que se concentran sobre todo en la población de más de 60, 70 años. Muy poca letalidad en niños, muy poca UCI en niños, y poca hospitalización en niños. Sabemos, por lo tanto, algo más sobre la infección, sobre las características de la infección, la gravedad de la infección en niños. Vamos a poner ahora un poco el foco sobre la transmisión. La transmisión, se han dicho todas estas cosas que os pongo en la diapositiva. Que la menor proporción de niños en casi todas las series desacredita el concepto de transmisión como la gripe u otras infecciones respiratorias, que fue el concepto inicialmente postulado. Quiere decir que quedaría descartado que los niños sean un vector importante de esta infección. Los estudios de contactos demuestran una menor tasa de infección en niños que en adultos. Se postula que adquieren la enfermedad menos fácilmente que los adultos, pero el estudio de San Juan de Dios que os he mostrado hace un momento, por ejemplo, no demuestra esto, demuestra que es por un igual. Los estudios iniciales no pudieron demostrar infecciones de adultos a partir de niños, y esto por el momento parece ser así. Queda un minuto y nos volvemos a conectar. Se va a desconectar automáticamente. De acuerdo, hago esta diapositiva. Los estudios de clústeres familiares han determinado que es infrecuente que los niños sean el caso índice, y entre pares. Básicamente, cuando hablamos de niños pequeños, y hablamos de niños pequeños en edad preescolar, guarderías, kindergarten y demás, pero esta transmisión entre pares parece que es más significativa cuando nos llegamos a la adolescencia. Por lo tanto, entonces nos habíamos quedado aquí en cuanto a la transmisión, que en entornos escolares se ha demostrado escasa transmisión entre pares, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños o de preescolar, pero significativa
entre adolescentes. Este estudio proviene de Corea y como es muy propio de los americanos, está publicado en octubre del 2020. Sabéis que los CDCs tienen un lugar muy fijo para las publicaciones y si no les entra van adelantando la publicación. Esta ya es la de octubre del 2020. Es un estudio que indica que los niños y niñas entre 10 y 19 años parecen transmitir la enfermedad de manera comparable a los adultos, aunque los menores de 10 años la transmisión sería menor. Este otro estudio muestra aquí en esta imagen de la derecha la carga viral en los diferentes grupos de edad. A la izquierda, que tenéis menores de 5 años, como es el número de replicaciones de lo que llaman threshold de la PCR, cuanto más bajo es, más carga viral tienen los pacientes. Y entonces este trabajo nos indica que los menores de 5 años, a pesar de que, como dicen muchos trabajos, no contagian mucho, la carga viral que tienen es mayor que la de los grupos de 5 a 17 y mayor de 18 años. A menor CT, mayor carga viral. Y otro estudio de San Juan de Dios, este también realizado en Barcelona, pero sin publicar todavía, muestra que a pesar de ello, las bajas tasas de contagio en los casales de verano. Los casales de verano son como las colonias de verano. Estudiaron 22 casales con una muestra de 1.905 participantes y se identificaron 39 casos índice, de los cuales 30 fueron niños y 9 monitores. Y los 30 niños tuvieron contacto con 253 niños, detectándose solamente 12 contagios. El número reproductivo empírico para esta muestra fue de 0.3, cuando en ese momento en la comunidad era 6 veces superior. Y los contagiantes, en realidad, solamente fueron 8 niños. 5 contagiaron a un contacto, 2 contagiaron a 2 contactos, y uno, pobrecito, que debe ser un super spreader infantil, contagió a 3 personas, pero no 25, 30 o 40 como son los super spreaders de los adultos. Este estudio fue publicado muy recientemente, justo antes del inicio de la época escolar, para dar un poco, entiendo yo, para dar un poco de tranquilidad a las familias, pero realmente la situación de las colonias de verano, que es lo que analiza este estudio, no puede ser, no se puede considerar equivalente a los coles. En estas colonias de verano les obligaban a lavarse 5 veces al día, la mayoría de las actividades eran al aire libre, eran grupos más pequeños que los grupos escolares, o sea que sí que nos da una cierta, es interesante el estudio porque nos dice que realmente el contagio entre pares es muy bajo, porque si 30 niños con 253 contactos solamente se contagiaron 12, esto en un rinovirus o en un influenza virus pues sería el 50% o el 60% de infección, estamos hablando de infección baja, no lo podemos extrapolar a la actividad escolar. Vamos a hablar un poquito de la clínica. De la clínica hemos dicho que hay un grupo de niños que son asintomáticos. ¿Qué porcentaje? Vimos un estudio que era de 22, otro estudio de China habla del 13, un estudio de Italia del 21, un estudio de Grecia de 40. Sabemos que hay una población asintomática, pero no sabemos qué volumen real tiene. Luego se habla de los sintomáticos, pero yo, como clínico que soy, diría que hay
siempre una población que sería subclínica, que son pacientes que cuando les interrogas específicamente, pero realmente no te duele nada, pues sí, me duele un poco los brazos y las piernas, pues tienes mialgias o tienes artralgias no te duele la cabeza, sí, un poquito la cabeza me duele, que en estas encuestas con las que se hacen estos estudios muchas veces pueden pasar totalmente desapercibidos. Los que tienen síntomas, los sintomáticos que tienen, pues tienen fiebre y tienen tos, que ya hemos visto que solo aparece en el 50%, pero también pueden tener rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, diarrea, vómitos, manifestaciones cutáneas diversas, cefalea, mialgia, escalofríos, dolor torácico, ageusia, anosmia. Quiere decir que prácticamente cualquier alteración clínica mínima podría ser síntoma de una infección por COVID en niños. Y esto nos complicará mucho el manejo de los niños durante el periodo escolar. La sintomatología podemos decir que es muy inespecífica y hace, por lo tanto, muy difícil el diagnóstico clínico, así como el manejo de los posibles casos en el entorno escolar. Con otras infecciones, como la gripe, a pesar de que los síntomas también son bastante inespecíficos, la fiebre alta, la cefalea, la tos seca, la sensación de trancazo, son claramente más definibles para hacer un diagnóstico de tipo clínico. Aquí tenemos dos estudios, este retrospectivo hecho en Wuhan, para que veáis un poquito los porcentajes de niños con los diferentes síntomas. Aquí en la tos aparece en un 48%, eritema faríngeo en 46%, fiebre 41%, diarreas, fatiga, rinorrea, realmente es muy variado. Y en este otro estudio, que es el estudio de Corea, también tenemos pues fiebre en solamente el 30%, cefalea en 16%, mialgia en 9%, síntomas respiratorios en el 60%, pero a la 41% tienen tos, solo 40% tiene tos. Entonces, si vas a buscar tos y fiebre, pues te quedarás sin diagnosticar la mitad de los sintomáticos, más los subclínicos, más los asintomáticos. Vamos, que vas a diagnosticar el 15% de los pacientes. Vamos ahora a comentar un poco el tema de las particularidades. El tema de este estudio habla sobre neonatos y nos muestra que en un estudio con 116 mujeres positivas que dieron a luz, la transmisión del virus al bebé es poco probable siempre y cuando se respeten las medidas necesarias de higiene. Los recién nacidos pueden compartir habitación con la madre y amamantar si los padres adoptan estrategias preventivas. Sí que hay transmisión vertical, sí que hay un ligero aumento de muerte intrauterina, pero realmente no ha habido alarmas importantes sobre el riesgo para las embarazadas. Este estudio de San Juan de Dios muestra, tampoco publicado en revista médica, muestra que sobre un seguimiento de 874 embarazadas en el primer trimestre, de las cuales, 125 fueron positivas para COVID. En el primer trimestre tenían síntomas leves solamente el 30%, mientras que en el tercer trimestre era un poco más alta. Pero realmente no hay una alarma respecto de ni de malformaciones fetales, ni de transmisión vertical con efecto importante. Respecto del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, este síndrome que recibe el nombre de MISC en Estados Unidos, Multiple Inflammatory Syndrome Coronavirus in Children. Estos son los criterios que el CDC propone para considerar
este síndrome, tener menos de 21 años, tener fiebre, evidencia de inflamación por alguno de estos parámetros de laboratorio, que es bastante amplio, evidencia de enfermedad grave que requiere hospitalización con afectación de al menos 2 órganos y ningún diagnóstico alternativo plausible, y además o bien una PCR actual positiva o reciente, o una serología o un test antigénico o una exposición a un caso sospechoso o confirmado de COVID en las 4 semanas anteriores al inicio de los síntomas. Al inicio se hablaba de como una forma de Kawasaki, después le pusieron este nombre más pomposo de MISC-C, y en Europa le llaman PIMS-TS, que quiere decir Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated with SARS. ¿Por qué temporally associated? Básicamente porque los primeros casos los pacientes eran SARS negativos, la PCR era negativa y por lo tanto, pero sí que habían tenido sintomatología previa. Ahora se sabe que puede aparecer tanto a posteriori de una infección por SARS coronavirus o en el curso de la misma infección. Y llegamos al último punto, que es la escolarización en tiempos de COVID, que es el tema que en este momento pues está como más en debate o más candente en Cataluña por el inicio, como dije, del curso escolar. Por la información que tengo de Argentina, se ha decidido que los niños por el momento no vuelvan a los coles, lo que significará la pérdida de todo el año escolar, porque estamos en septiembre. Si no vuelven ahora, septiembre, octubre, en diciembre ya se acaba, o sea que se habrá perdido el año escolar, mientras que en España los niños perdieron el último trimestre del curso anterior y se intenta que este año pues hagan el curso presencial lo más posible. El mes pasado los CDC europeos publicaron este documento sobre el papel de las escuelas en la transmisión de la COVID y analizaron bastante a fondo el cierre de centros educativos al inicio de la pandemia, que esto causó mucho debate. Aquí tenéis una gráfica que os muestra cómo fue a lo largo de los meses el cierre de las escuelas preescolares en verde clarito, primarias en verde más oscuro y secundarias en azul. Prácticamente a mediados, en España el confinamiento empezó aquí, estas son semanas, ¿sí? Empezó en marzo, y si miráis desde ese momento hasta inicios de mayo, mediados de mayo, estos son semanas, que sí que el mes está partido en las 4 semanas, hay 31 países analizados, o sea que todos cerraron las escuelas secundarias, la mayoría también cerraron las escuelas primarias, pero algunos países, hay 6 países que mantuvieron abiertas las guarderías y la atención de los niños más pequeños. Y esto fue como acabó el curso. Muchos países reabrieron, no es el caso de España, que se dio la opción en la última semana de junio de acudir al cole a despedirte del profe o de la profe, pero realmente no hubo clase presencial. Y, muy importante, hay 4 países, que son Estonia, Finlandia, Islandia y Suecia, que nunca cerraron las guarderías, y 2, Suecia e Islandia, tampoco la escuela primaria. Y sí que estos países tuvieron, yo diría, la valentía de mantener abierto el sistema educativo, entendiendo que
no era un factor promotor de la infección y de la diseminación de la infección en la comunidad. Por lo tanto, mi admiración, sobre todo al jefe epidemiólogo de Suecia, que ha sido muy denostado por unos, pero aplaudido por otros, sobre su manejo de la situación. ¿Qué nos dice este documento? Nos dice que, perdón, ups, ahora, que la reapertura de centros escolares en los sitios donde se ha llevado a cabo no se ha asociado a un aumento de transmisión comunitaria. Sí que ha habido brotes, pero no ha tenido un impacto importante en la transmisión comunitaria, que la transmisión entre pares en la escuela es poco frecuente, ya lo hemos visto previamente, y existe una necesidad imperiosa que los centros educativos permanezcan abiertos. El mismo documento aquí utiliza para ejemplificarlo un poco los datos de hospitalización por grupos de edad y el Crude Case Fatality Rate también por grupos de edad, y muestra que los niños se mueren poco y se hospitalizan poco. Y por lo tanto, hay quien piensa que es esta la población la que se tiene que quedar resguardada, encerrada, y no esta la población que tiene que quedar sin sus derechos educativos, de juego y demás. Uno de los defensores más acérrimos de la apertura de las escuelas es este chaval, porque es un médico muy joven, que se llama Alasdair Munro, y publicó estos dos trabajos que dicen "Children are not COVID super spreaders, time to go back to school". O sea, es hora de volver al cole, y luego hizo un adendum en relación a lo mismo. Y básicamente los mensajes son que los gobiernos de todos los países deberían permitir que los niños vuelvan a las escuelas y que se necesitará una vigilancia epidemiológica detallada, pero que el cierre de escuelas no ha sido efectivo para controlar la epidemia. El error inicial de cerrar las escuelas, o error, quizá no fue un error, porque un poco la idea de confinamiento inicial, basado en las teorías de Puello, de Tomás Puello, era todos a casa, quietos parados, todo el mundo encerrado, lo vamos a parar de esta manera, pero después los datos ya justificaban que quizá a nivel escolar las cosas podían ser diferentes. Pero no todo es tan sencillo, y no sé si perdón. Perdón. No sé si conocéis el caso de Israel. Israel es un país que al inicio de la pandemia tuvo muy pocos casos en la primera ola, con lo que todo el mundo felicitó a Netanyahu y le preguntaron cómo lo habían hecho y demás. Después tuvieron un valle y ahora están teniendo una ola muy, muy importante. Y una de las cosas que pasó, que más o menos a mediados de mayo, Israel volvió a la normalidad prácticamente de golpe, y el primer ministro invitó a todo el mundo a salir a los restaurantes, a consumir, a pasárselo bien, y se abrieron los coles. Y 10 días después hubo un gran brote en una escuela secundaria en Jerusalén. Pero si miramos un poco lo que pasó, vemos, estos son más o menos séptimo grado, vendría a ser como en la Argentina, ¿no? Son 11, 12 años,
es una escuela secundaria. Se confirmaron un 13% de 1.164 alumnos y entre los profesores un 16,6%, que no deja de ser una tasa de ataque similar a la que se da en el entorno doméstico cuando hay un caso índice. Por lo tanto, sí que ha habido un brote, sí que la escuela ha tenido que cerrar, pero no estamos viendo en algunas clases, ha sido del 1,6, del 3, o sea, salvo esta clase que ha sido el 32%, en la media es del 13%, que no es extraordinariamente elevada. Y, perdón, que a la que tocas... Los pacientes sintomáticos nuevamente solamente fueron el 43% entre los alumnos, mientras que entre los profes adultos el 76%. Estas son las medidas extraordinarias que se proponen en Cataluña para el inicio del curso escolar, que las comentaré muy brevemente, porque tienen algunos puntos que yo creo que vale la pena enfatizar. Primera cosa, son relativamente nuevas, son del 4 de septiembre, o sea, se publican 10 días antes del inicio del curso, y lo primero que dice es que no se puede acceder al centro educativo en caso de tener una temperatura superior a 37,5, cuando la mayoría de los niños tienen una temperatura normal de 36,8 a 37,2. 37,5 es febrícula. Quiere decir que si sabemos que los niños, cualquier febrícula, asintomáticos, pueden tener el coronavirus, no entiendo yo muy bien por qué pusieron este tope de 37,5 en vez de poner 37,2. Cada clase, pongo las cosas que me han llamado un poco la atención. Cada clase se considera un grupo estable de convivencia, alumnos con profesor. Un profesor solamente puede pertenecer a un grupo estable de convivencia. Lo que estas normas no dicen es que este grupo estable de convivencia en la clase, en las actividades extraescolares posteriormente a los colegios, va a ser conformado por otras personas, con lo que este énfasis en el grupo estable de convivencia va a ser muy relativo. El uso de mascarilla será obligatorio en la secundaria y en el caso de primaria se deberá llevar cuando lo determine la situación epidemiológica. En la calle, todos los niños mayores de 6 años llevan mascarilla, pero parecería que en el cole pues no la tienen que llevar. Los docentes de los centros educativos sí que han de llevar la mascarilla y respetar la distancia. En el comedor y en el patio. En el comedor no se pueden sentar juntos alumnos de diferentes grupos estables, pero no se establecen y no se pueden compartir cuchillo, tenedor y demás. En muchos países donde se ha empezado la escolarización, los niños inicialmente comen en sus aulas y no en un comedor, porque además si se tienen que hacer turnos de todos los niños en el comedor, no van a acabar de comer nunca. Finalmente, en el patio, el uso de la mascarilla será obligatorio en la escuela secundaria, pero no en la escuela primaria. Pero si vamos aquí al inicio, dice, todas las personas de más de 6 años han de entrar en el centro con mascarilla bien puesta y en los pasillos han de llevar la mascarilla. Es decir,
Vamos al cole con la mascarilla bien puesta. Vamos al pasillo con la mascarilla bien puesta, pero en el patio, a la hora de jugar, nos quitamos la mascarilla. En la clase, nos quitamos la mascarilla. En la clase quizás sería razonable, pero en el patio no entiendo la diferencia entre estar fuera de la escuela y la escuela. ¿Por qué lo pongo? Pues básicamente porque son las normas que todo el mundo repetirá, pero que serán muy difíciles, si no imposibles, de cumplir. Vamos llegando al final. Aún queda mucho por saber, tanto de la dinámica de transmisión en la edad pediátrica, especialmente entre pares en la escuela. Vamos a ver si es cierto que los niños entre ellos se contagian poco. La eficacia de transmisión de los asintomáticos versus los sintomáticos no está muy estudiada, básicamente porque los asintomáticos no están bien diagnosticados y por lo tanto estudiar la dinámica de transmisión de los asintomáticos es complejo. La susceptibilidad de la población pediátrica más o menos ya se sabe y el periodo de contagiosidad de la población pediátrica tampoco se sabe muy bien y ahora se está hablando de cuarentenas cortas de 5 a 7 días, porque la cuarentena inicial de 14 días está en entredicho y es muy difícil de cumplir. Algunas certezas tenemos también. La edad es claramente un factor de riesgo para enfermar y para morir. A mayor edad, mayor mortalidad. Las formas graves en la edad pediátrica son infrecuentes si exceptuamos el MISC, y las medidas no farmacológicas, distancia social, lavado de manos, mascarillas, protegen de la infección y colateralmente disminuyen otras infecciones virales estacionales. Y esto lo sabéis mejor vosotros que nosotros, que ha habido menos infecciones respiratorias, menos gripe durante esta temporada invernal. Las conclusiones serían que la susceptibilidad a infección no es universal, un porcentaje, que no sabemos cuánto, de la población probablemente no enfermará. En la primera ola de la COVID los niños se infectaron menos, pero infectarse se infectan, ya veremos qué pasará en el futuro. Las infecciones en la edad pediátrica son más leves, esto parece ser cierto. Un elevado porcentaje de niños son asintomáticos, la dinámica de transmisión en la población está poco definida y esta es la bibliografía para los que queréis. Esta es mi selección de seguidores de Twitter con el Adam Kucharski de la London School of Health y Medicine, como uno de los primeros, el Tomás Puello, que conocéis bien en Argentina, el Michael Mina, que es el que ahora habla sobre técnicas diagnósticas, y algunos más locales. Las instituciones, todas estas, el ECDC, y sobre todo el IS Global y el Don't Forget the Bubbles, que es una organización pediátrica, han hecho revisiones de literatura bastante exhaustivas, y finalmente las publicaciones en las revistas médicas, todas las mencionadas en esta revisión, están disponibles en abierto. He puesto las fotos de lo que es cada artículo para que si alguien se lo quiera bajar, pues lo tenga fácil con el DOI o simplemente con el autor o el nombre. En Google salen enseguida. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Bueno, Diego, revisión exhaustiva. Creo que solo nos queda saber lo que se publicará mañana, pero hasta hoy está todo. ¿Preguntas? Mira, yo, mientras van pensando, quería... en las primeras diapositivas hablaste de las susceptibilidades y que hay un 20 o 30% de la población que entre el corona, resfriado y gripe, aunque no hayan tenido contacto con el COVID, algo tienen. Sí. Aquí se vacunan, bueno, tú eres un experto, o sea que sabes perfectamente que se vacunan población mayores de 60 y niños con los niños solo factores de riesgo. ¿Qué pasa si en estos momentos aumentáramos la inmunidad vacunando, haciendo vacunación universal a todos los niños, por ejemplo? Bueno, a ver, esto se postuló hace unos meses, incluso se habló de que Sanidad compraría
un número adicional importante de dosis, pero como algunas de estas cosas que se dijeron en un día se hablaron, fue perdiendo fuelle. Fue perdiendo fuelle por hay varios motivos. Por un lado, la logística de vacunar de repente a toda una población pediátrica, de comunicar a las familias de que se va a vacunar de la gripe, pero que la gripe solo es una de las causas que puede dar fiebre durante el invierno. Y finalmente, la poca capacidad que tenemos de enfermería en este momento, que está básicamente dedicada a COVID y atención de pacientes, más que de poder hacer la vacunación. Yo nunca he sido muy amante de la vacunación universal de la gripe en niños, porque sabéis que las vacunas, la efectividad de las vacunas es baja. Cuanto más pequeños son los niños, más baja es la efectividad. Además, deberían utilizarse las vacunas tetravalentes. Sanidad compra mucho de la trivalente. Quiere decir que se podría utilizar la vacuna que se utiliza en Inglaterra, que es una vacuna nasal, en spray nasal, que digamos que incluso podría llegar a ser autoadministrable, pero no hay logística y no hay producción. Quiere decir que yo creo que que va a ser que no. Que digamos, de todos modos, la pregunta que nos hacemos todos los pediatras y la que yo me hago en la consulta es ¿qué vamos a hacer cuando un niño tenga fiebre? Que los van a ver y por docenas, porque cuando miramos los protocolos que hay del sistema educativo, tener cualquiera de la lista de síntomas de la lista, que son casi todos, es sinónimo de tener que hacerte una PCR. A la primera vez, vale, a la segunda quizá también, pero a la cuarta vez que le propongas a unos padres que tengan que ir a un centro de salud, esperarse, hacer la PCR, confinarse todos, esperar el resultado, va a ser, yo creo que poco asumible. Diego, me pregunto yo, si los niños adquieren menos enfermedad y la adquieren con una forma clínica generalmente más leve, sí. ¿Puede ocurrir que los niños, a raíz de las enfermedades virales tan frecuentes que pueden tener en ese mismo momento o durante los meses previos, eso le otorgue una cierta inmunidad cruzada? Bueno, esto es, digamos, una de las teorías en las que se basan las primeras dos diapositivas en las que hablaba de susceptibilidad, que dicen que esta protección de anticuerpos adquiridos previos a la pandemia por otras infecciones por coronavirus son más frecuentes en niños, probablemente porque los niños, el coronavirus que teníamos previamente da un resfriado común y los adultos se resfrían menos que los niños. Por lo tanto, lo tendrían como más actualizada la inmunidad. Sí, es una de las teorías. La otra teoría es la de los receptores o de no tanto de los receptores, sino la expresión de los receptores AC2, que los niños la tendrían menos desarrollada y por lo tanto eso podría explicar. Lo que no explica muy bien eso es por qué los niños tienen igual o mayor carga viral, que si que tienes carga, o sea, hay una discrepancia entre los datos publicados. Por un lado habla de que los niños tienen mucha carga viral, pero enferman poco. Y eso no nos entra muy fácilmente en nuestra mente de infectología, donde a mayor carga viral, pues siempre piensas mayor gravedad de la enfermedad.
Pregunto, aquí en la Argentina se habló mucho de que una de las causas por las cuales no se abrían las escuelas era porque hay más movilización de los padres, colectivos escolares, en fin, determinadas cosas, y una de las propuestas era justamente una semana van unos, se hace esa cuarentena corta, y a la otra semana, que se mencionaron 10 días en realidad. ¿Tiene sentido? ¿Se lo han planteado como posibilidad que vayan por tandas y 10 días uno, 10 días otros, o una semana cada uno? A ver, como posibilidad sí, sí que se planteó, por lo menos yo lo escuché. Ha habido, las tandas eran un poco diferentes. Se decía una semana, unos iban lunes, miércoles y viernes, y la otra semana martes y jueves. O diferentes combinaciones. Pero finalmente todo eso se descartó. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay países, Suecia es un ejemplo, hay otros países que han abierto escuelas en Europa. De hecho, Alemania empieza el curso escolar a mediados de agosto en algunos sitios. Y, ahora lo están replanteando. bueno, por lo pero menos ayer salió. sí, Se va a cortar en un minuto o menos. digamos, pensar que no va a haber brotes es iluso. Va a haber brotes. El tema es si va a haber más brotes en las escuelas que en otras cosas que también permanecen abiertos. Quiere decir que si hay algo que generó brotes en España, ha sido las terrazas, los bares y el ocio nocturno, por ejemplo, durante todo el verano. Esto sí que ha sido un factor que ha... A que todo, yo me gusta ser menos contundente en cuanto a los niños y la transmisión y otras cosas que tienen que ver en diferentes lugares del mundo con lo que es el contagio y con lo que es la transmisión. Es evidente que ese trabajo dicen que ellos no hicieron cultivos, o sea que carga viral no pueden aseverar. Pero de todos modos, bueno, de nuevo, a mí lo que me trae todo esto son todavía incógnitas, porque muchos trabajos, incluso algunos que en la conclusión alientan a la vuelta a la escuela, etcétera, etcétera, siguen diciendo que todavía falta evidencia. A ver, obviamente alguna determinación hay que tomar en las escuelas. Y alguno de ustedes habrá leído, yo lo compartí en este grupo, las recomendaciones del American Society of Pediatrics, que publicó en el JAMA, las recomendaciones para las escuelas. Son por ahí tan contradictorias como ese flyer que vos nos mostraste. Claro, claro. Pero mucho más estrictas. Habla de mamparas. A mí también me pasó lo mismo. Yo tengo mi nieto estudiando en Estados Unidos y sé que ni en una escuela pública del buen barrio, donde tienen muchísimos recursos, tienen plata para poner en marcha todo eso. Porque el tema en las escuelas son los recursos. Entonces, si ellos, con todos esos recursos que tienen, que no pueden mantener el grupo, que vos lo señalaste súper bien, lo de la escuela, lo del pasillo, lo del comedor, así de contradictorio son las recomendaciones del Pediatrics. Entonces yo me pregunto, ¿qué hay? Y además dicen otra cosa, hablan de que las escuelas tienen que nombrar un pediatra asesor para ir controlando que todo se cumpla. Si no tienen, digo, ¿de dónde vamos a sacar ese recurso? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo haríamos acá en la Argentina, en Buenos Aires, ni hablar en el interior, ni hablar en otros países de nuestra región, para poner en marcha todas esas condiciones para que la escuela sea segura? O bien, la escuela es segura para los niños de menos de 10 años, porque
ya vimos lo que nos mostraste, más de 10 años, ya casi se comportan como los adultos. ¿Qué hacemos con esos niños sin recursos para cuidarlos? De veras, para mí me encanta que nos puedas mostrar toda esa experiencia y esas conclusiones que están tomando en Europa, ¿no? A ver, yo creo que, como decís bien, es un dilema y es un tema que no está cerrado y que probablemente sea muy difícil de comparar entre países, porque los metros cuadrados de aula tampoco los hemos mencionado, pero Sí. hay sitios donde se pueden separar los bancos y los pupitres bastante, y hay sitios en los que no. Pero bueno, hay otra manera de verlo. Otra manera de verlo es que esto va a durar. Digamos, digamos, el coronavirus no va a desaparecer en 4 meses y en 6. Entonces tampoco puedes tener indefinidamente a los niños sin asistencia escolar. Probablemente a riesgo sí de que se infecten. A mí lo que más me preocupa en la interacción es aquellas familias, y eso es el tema en la consulta últimamente diario, aquellas familias que tienen a los abuelos como cuidadores principales de sus hijos cuando se ponen enfermos. Tal cual. Entonces, probablemente una situación es que los niños si se ponen enfermos, los padres tendrán que faltar del trabajo esos días, pero coronavirus no van a pillar 3 veces en el año, quiere decir que, bueno, poco a poco también, si hay transmisión, los brotes van a ir a menos, se supone. Es complejo, yo no tengo pero creo que un año sin cole puede ser, pero más de un año sería muy preocupante. Una pregunta Sí. con respecto a la educación en Europa. ¿Se plantearon también lo que sería un blend? O sea, un blend, es decir, educación a distancia más educación presencial. Sí, de hecho en Cataluña se ha hecho en el último trimestre del curso pasado educación a distancia. ¿Qué es lo que pasa con la educación a distancia? Que las desigualdades vuelven a aparecer de manera flagrante. Hay familias donde hay una computadora para cada miembro de la familia y hay familias donde hay un portátil para la mamá, para el papá, para los niños, para trabajar y para todo. La calidad del internet. Yo en la consulta, hablando con los niños, muchos dicen que no les ha gustado lo del internet, o sea, hacer clase por internet. Muchos comentan el tema del ruido, el profe los tiene que mutar, les tiene que quitar el sonido, después se lo tiene que volver a... O sea, a ver, para funcionar como estamos funcionando en un Zoom, con un diálogo y demás, hay que tener una cierta preparación. Esto en un estudiante de secundaria o universitario lo puedes conseguir, pero en niños de 7 años, 8 años, 9, más complicado. Entonces, en niños yo creo que la educación vía telemática va a ser la opción cuando la escuela no pueda funcionar, si es que tiene que cerrar, pero no hay mucho entusiasmo para que sea la opción mayoritaria. Diego, Sí. yo, Ruth, acá, te quería preguntar, ¿cómo hicieron ustedes un poquito más que los niños infectados, los niños afectados? Con aquellos chicos que tenían patologías crónicas, que requerían un seguimiento, ¿cuáles fueron las medidas o cómo hicieron para asegurar la continuidad de los tratamientos? Porque yo entre las cosas que estaba pensando, bueno, muchas de las cosas que vos mostraste
creo que son factibles en Europa. La verdad que trasladarlo a América Latina tiene también sus bemoles por las circunstancias, por la desigualdad. Por ejemplo, los datos, me da vergüenza porque por ahí está Edith Dinerstein, Adriana Scrini, que la vi, pediatras, pero bueno, por ejemplo, acá, niveles que tenemos en provincia de Buenos Aires de afectación de niños son casi el 20%, o sea, tenemos diferencias. ¿Cómo hicieron ustedes para asegurar la continuidad de la atención? A ver, lo que yo tengo dos experiencias, la mía propia en mi consulta y la de algunos centros de la pública de Cataluña que conozco por compañeros. En casi todos los sitios se garantizó la atención telemática, ya sea telefónica o en algunos casos por videoconferencia, con lo que los padres tuvieron un cierto acceso telefónico con sus pediatras o sus enfermeras pediátricas, y como el sistema de receta electrónica está ampliamente implantado, no hay ningún problema para pacientes crónicos, pues facilitarles las recetas o renovarles las recetas o demás. Yo en mi caso, en mi consulta, yo estuve desde el 14 de marzo hasta el 23 de abril. O sea, 1 mes y 10 días sin visita presencial, pero el 23 de abril volví a abrir para vacunar, para recién nacidos. Claro, van naciendo niños, o sea, la vida continúa, hay niños que se van. Sí que hemos tenido más apendicitis perforadas, hemos tenido algunos casos, hemos tenido y seguramente hay diagnósticos que no se han hecho a tiempo, porque la visita presencial, así a escala completa, hay centros de salud que no la han recuperado hasta el día de hoy. Es más, hay padres que no quieren venir, tienen miedo o, digamos, la visita presencial pues no se ha recuperado al 100%. También es cierto bueno, que los servicios de urgencia funcionan, la gente pues puede acudir, digamos, bueno, vamos a ver ahora cómo seguimos, pero esto es un poco lo que pasó hasta ahora. Vacunaciones, en las consultas, yo por ejemplo he puesto todas mis vacunaciones al día, pero la vacunación escolar, que aquí es la de la de papiloma, la hepatitis A, la meningitis ACWY, que se pone a los 12 años, quedó interrumpida y ahora los equipos de enfermería se encuentran con que tienen que vacunar a todo lo que quedó colgado del año pasado, más lo de este año, en una situación donde hay bastante circulación del virus en la comunidad. Otro aspecto que quizá no he tocado, pero que sí que se ha mencionado en muchos países, es decidir si las escuelas están abiertas o no en función de la tasa de transmisión comunitaria o de virus en la comunidad. Si fuese por esas cifras, Cataluña o España en general no debería empezar, porque, digamos, son demasiado altas en este momento. Estamos teniendo tasas por encima de 100 en muchos sitios. Claro, si en un pueblo hay tasas de 30, pues la escuela de ese pueblo podría funcionar, pero no he visto a las autoridades sanitarias muy favorables a abrir y cerrar las escuelas en plan acordeón en función de la tasa de transmisión comunitaria. No es un tema que se haya visto claramente abordado. ¿Y cuál es el plan entonces? El plan, como sé que le preguntaron a un responsable del sistema educativo, es cruzar los dedos. A ver. Yo quería hacer un comentario, Diego. Sí. Bueno, una pregunta. A ver, digamos, los niños fueron los principales perjudicados al inicio de la epidemia y se los
catalogó de bomba de coronavirus y hubo, digamos, cierta alarma de que los niños, que no había que verlos y tal. En este momento no existe un poco, digamos, una reacción a eso, o sea, como una especie de compensación. Los niños no son los culpables, parece que más bien son víctimas más que victimarios en el sentido de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, digamos, empieza a predominar quizá la dinámica sueca, ¿no? De que los niños hagan vida normal y los que se cuiden seamos los mayores. Y te noté un poco de admiración hacia esa dinámica. Esta es una. Pero la siguiente es que si puedes comentar algo del tema del diagnóstico, digamos, por antígeno, en 15 minutos, esta prueba que han autorizado en Estados Unidos, que aquí la vende Abbott, y si eso podría tener alguna utilidad en la apertura de los colegios, porque de alguna manera se ha hablado de eso. ¿Puedes explicar un poco eso también? Vale, a ver, la primera cuestión. Sí, yo creo que es cierto que los niños, que estamos un poco en la cuestión de péndulo. Ahora todo el mundo se ha apuntado a que las escuelas tienen que estar abiertas, que es lo más importante y demás. Y decir hoy que no es tan importante que las escuelas estén abiertas es políticamente muy incorrecto. Sí que es cierto que en los países porque hay que distinguir lo que es un brote. Tú tienes una escuela abierta, tienes un brote, tienes que cerrar la escuela, de que ese brote genere que en esa comunidad, alrededor de esa escuela, se infecten todos los padres, todos los abuelos y sea un vector de transmisión. Y yo creo que hay una cierta certeza de que la escuela puede haber un brote, pero no va a ser un brote, o digamos, no va a ser un vector de transmisión más importante de lo que han sido las playas abiertas o los bares o los restaurantes o otros sectores de actividad económica que están funcionando. Pero habrá que ver. Si me preguntas mi opinión personal, a mí me da un poco de miedo empezar el cole con las tasas de transmisión que tenemos en este momento en España, que son 6, 7, 10 veces más altas de lo que tiene en Alemania. Y sí que con tasas de 20, 40, pues dices, bueno, el cole puede funcionar, pero hay sitios donde están en 150 o 200. Quiere decir que, no sé, van a tardar 15 días en cerrar el cole. Además, la manera que está planteado de cómo o sea, cuando hay un caso en una clase, se le hace una PCR. Si la PCR es positiva, tiene que hacerse la PCR a toda la clase. Aunque los restantes 24 sean negativos, se tienen que quedar en casa 14 días. 14 días. Ahora hablan 10, ¿no? Sí, pero en el protocolo de educación todavía habla de 14 días. Quiere decir que por un solo, quiere decir que yo veo muy complicado. Después, el otro tema, el tema de los test antigénicos que han salido un segundito. Ya lo tienes, ya te veo. No lo vemos. Ya lo tienes, sí. Recién llegado. Ahora sí, el Rapid Test Device. A ver, espera. Todavía está empaquetado. Está para la foto. A ver, estos test, sé que en España, en La Rioja, Castilla y León, ahora no tengo dudas si Castilla y León o Castilla-La Mancha. Bueno, en una de las dos Castillas lo van a utilizar de forma masiva.
En Cataluña no he escuchado nada. Yo creo que sería una buena solución porque podrías hacer un screening muy rápido. Tiene una sensibilidad relativamente buena, una especificidad muy alta y permitiría quizás ser un poquito más ágil. Y yo creo que no, o sea, cerrar las escuelas si hay solo un caso o cerrar esa clase va a ser muy complicado. Que sí. Y hacer una PCR a 25 alumnos de una escuela, cada uno llamando a su CAP, a su centro de salud, es muy complicado. Los países que se han organizado bien, sabéis que tienen estaciones donde la gente va y se hace la PCR prácticamente desde el coche, haciendo cola en el coche. Se bajan del coche, le ponen el palito y se van para casa. Aquí todo el circuito está encorsetado en el circuito tradicional de pediatra, la enfermera, la no sé, y yo lo veo complicado. Pero, creo que... Y este test de Abbott es mucho más sencillo, ¿no? Sí, pero digamos, acaba de salir, no sé si lo querrán comprar. 5 euros. Sí. Yo creo que sería una buena solución porque podrías hacer un screening de toda una clase muy rápidamente. Lo que pasa es que yo creo que mantener las escuelas abiertas requiere también una cierta solidez política de aguantar el tipo. Si a la primera que hay un niño positivo vas a mandar todo el mundo a casa, al cabo de 14 días van a volver, al cabo de una semana hay otro positivo, otra vez para casa, los padres van a acabar absolutamente trastocados. Este test rápido no es en saliva, ¿no? No, este es nasofaringeo. Debería usarse en saliva porque tienen una especificidad muy alta también, es fácil y además contagian más con la saliva que con la... Sí, tenés razón. De hecho hay uno en Estados Unidos que se llama saliva directo, no sé cómo, bueno, que es en saliva y se está hablando de unos test que sean autoadministrables y que valgan $1 que te puedes hacer todos los días antes de ir a trabajar, por ejemplo. O digamos que te puedes hacer 3 veces por semana, digamos, pero yo creo que la tecnología no está aquí todavía. O sea, son todas las cosas estas que aparecen en Twitter o digamos, aparecen en las revistas, de ahí a que sean realidad, pues... Abbott ha comercializado este test en Europa, tiene otro que se llama Binax Now en Estados Unidos y dicen que van a fabricar 50 millones de test por mes. Pero claro, digamos, de ahí a que llegue a todos los países, o sea, son logísticas complejas. ¿Se conoce la sensibilidad de ese test? Sí, la sensibilidad es... depende con qué muestras las compara. Si se compara con muestras de 33 ciclos de threshold de PCR, quiere decir con una carga antigénica relativamente alta, la sensibilidad es del 98% y la especificidad 99%. Si la carga viral es más baja, hablan de una sensibilidad del 93%. Pero yo he utilizado test de inmunocromatografía para gripe durante muchos años y la realidad es que una cosa es lo que te dice el prospecto y otra cosa es lo que después pasa en el mundo real. Porque la toma de la muestra también tiene importancia, no siempre se toma bien.
el momento del niño, porque puede ser que un niño ya lleve una semana con síntomas claro, o sea, después en la realidad siempre es menos. Más no, pero menos sí. Sí, pero digamos, pero estamos hablando de sensibilidades muy aceptables para un control de una pandemia, porque hay un trabajo del Michael Mina, creo que es de Harvard, que muestra, pone test rápido versus PCR. La PCR es un poquito mejor, pero tarda 2 o 3 días entre todo el proceso. Te toman la muestra, te lo mandan al laboratorio, se procesa, te lo devuelven, te lo informan, 2 o 3 días, versus una sensibilidad un poco más baja, pero 30 minutos. No engancharás a todos, vale, pero a todos los que son positivos, de una especificidad alto, todos estos los sacás de circulación. Otra cosa que no hemos hablado, pero que también es importante, que una vez diagnosticado una persona y que le dices que tiene que hacer cuarentena, la tiene que hacer. Claro, si no hace la cuarentena. ¿Y los test serológicos tendrían algún valor para programar este asunto de las escuelas? Yo creo que no. Sí, a ver, el test serológico, la variabilidad en la producción de anticuerpos es muy alta, aunque hay unas curvas de lo que es la IgM y la IgG, y cuando aparece exactamente, la realidad es que hay mucha variabilidad. Para lo que sirve un test serológico es, mira, si me ha salido positivo, he pasado la enfermedad y tengo un cierto grado de protección, punto. Digamos, o para hacer, digamos, un estudio epidemiológico poblacional. Por ejemplo, en España se hicieron dos pasadas, y si se hiciese ahora otra, pues, ¿qué pasa? Podrías quizás saber un poco más, pero el problema es que sabes que los anticuerpos desaparecen después de X, y no acaba de ser una buena medida. No es el sarampión o la varicela o la hepatitis que tiene, o el Epstein-Barr, que tienes anticuerpos de por vida y por lo tanto puedes separar bien. Tú estás protegido, tú no estás protegido. O sea, yo creo que la serología tiene poca utilidad, por lo menos para eso. Yo puedo volver al tema colegio. Quedó muy claro que un niño enfermo, si no puede, los abuelos no lo pueden cuidar. Ahí ya viene el problema de los padres, quién paga la baja, eso es todo un tema político que ha desgastado al actual gobierno y todavía están en eso. Pero el niño sano, escolarizado, ¿puede ver a sus abuelos? ¿Qué contestas en tu consulta cuando te preguntan esto? ¿Niño sano, escolarizado, va a ver a sus abuelos? Yo les digo que sí, pero a distancia, y que lo justo para que todas las partes estén contentos y se vean un poco la cara. Pero dejarlos a cargo de semanas y semanas y semanas, tarde o temprano puedes tener un disgusto, porque puede ser un asintomático, ¿sabes? Transmisor. Entonces, digamos, y lógicamente con protección. A ver, el virus sí que sabemos cómo nos lo contagiamos. O sea, si tenés una buena mascarilla, te lavas continuamente las manos y tienes a tu nieto tomando el cacao lat en la mesa a una distancia de 1,5 metros, no te vas a contagiar porque sí. Pero digamos, claro, si te sacas la mascarilla, ahora no me la tengo, ahora no me la pongo, ahora no sé qué. Es lo normal. Que es lo normal. Por eso, digamos, yo creo que
que también dependerá un poco de cómo sea la evolución en la comunidad. O sea, si en ese cole no ha habido, digamos, ningún caso, la transmisión en la población es baja. No sé, por ejemplo, en San Pol de Mar. San Pol de Mar es que no hay casos. Es que no hay casos. Llevan un caso por semana y algunas semanas 0. Quiere decir que... San Pol de Mar es donde estamos confinados nosotros, Silvia, yo y Diego. 5.000 habitantes. 5.900, claro. Por eso estamos aquí. Pero acojonados igual, acojonados igual. Sí, a ver, también depende de la edad de los no sé, de los nietos. No sé, hay padres que me dicen, no, es que mi madre los acompaña al cole. Y digo, ¿cuántos años tienen los niños? Dice, 12, 13. Pues pueden ir solos al cole. No sé, es una oportunidad para hacerles aprender algo nuevo. Volviendo un poco al tema de si la no escolarización es un aspecto muy negativo o no, yo este verano en las revisiones de salud me he dedicado a preguntarle bastante a los niños cómo se lo han pasado, a los padres cómo ha sido el confinamiento para sus hijos, y se ha de decir que evidentemente es una minoría, pero a muchos niños el confinamiento les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien porque han tenido un contacto con los padres que no tenían en años. A lo mejor van a ser más sabios el día de mañana. Sí, quiere decir que después todos los niños que les hacen bullying en el cole, que se lo pasan mal en el cole, que tienen fobia escolar, que tienen dificultades de comunicación, que no son los populares, o sea, y esto no es un porcentaje pequeño. Todos estos niños en casa, pues, se han sentido mejor. Bueno, todo es bastante relativo. Decirlo públicamente no es muy políticamente, por lo que decía Juan. Ahora todo el mundo está con que ha habido un error, que fue cerrar los coles, y que se tiene que reparar abriéndolos al precio que sea. Bueno, ni tanto ni tampoco. Sí, los coles y los parques, toda la zona de esparcimiento de los niños se cerraron. O sea, claro. No se podía ir pero ahora, los juegos infantiles. Claro, pero Juan, acordate que estuvimos todos con el tema de la transmisión por fomites, que si el paquete de Amazon había que meterlo en el horno, que si había los periódicos en el horno, si había que lavar toda la fruta, entonces todo eso ha ido bajando. Quiere decir que los columpios del parque estén precintados, pues no parece lo razonable. Ahora, que los padres lleven un gel hidroalcohólico, cuando el niño se baja del columpio, le lavan las manos, le limpian las manos. Sí. Quiere decir que o sea, un parque infantil al aire libre no parece ser un sitio de alto riesgo para contagiarse. Bueno. Muy interesante. Como yo soy un poco el que te incité para que lo dieras, te quiero felicitar, Diego, porque has hecho una revisión acojonante. Yo ya sabes que muchas veces he seguido tus lecturas y demás, y además hay tanta contradicción en la bibliografía que te confunde. Y tú has intentado nadar ahí, sacar un poco de claro, porque es verdad que la misma bibliografía se ha ido aclarando, pero un tema como... Sí, el tema es confuso. Y también es cierto, Juan, que en esta infodemia que hemos tenido, en este exceso de publicaciones, hay mucha publicación que no es de alta calidad. O sea...
fuiste muy claro realmente, yo te agradezco mucho porque me clarificaste mucho. Yo no soy pediatra, pero me clarificaste mucho esta situación. Soy abuelo, sí, pero no pediatra. Vas a tener que pedir derecho de autor porque esto ha sido registrado y lo vamos a poder saborear después más tranquilos. Para libre uso, lo he hecho con placer. Muchas gracias, realmente. Bueno, fue excelente. sí, efectivamente grabé las tres entradas, así que en algún momento las pasaré y las pondré a disposición en que lo pida, pero se las tengo que pasar por mail. Así que lo que lo quieran, si tengo los mails se los paso. Aunque lo Perfecto. Los paso. Ya estamos. Muy bien. Y sí, realmente, bueno, nada, felicitaciones porque ha sido una exposición muy profunda y con una revisión bibliográfica impresionante y estamos muy agradecidos porque, bueno, salvo algunos pediatras que hay, Ruth Kidman, Silvia y algunos más que estuvieron y ahora no los veo, pero todos los demás somos de la pediatría, los más cercanos que somos abuelos. Adultatras. Bueno, pero Ana somos la mayoría abuelos, Carlos. Pasa así que también es de hospital pediátrico, que yo la conocí de hematóloga de adultos. Bueno, y Nicolini, que me lo veo allá y me había... Era pediatra. Ahora sos abuelo pediatra. Abuelo soy. Ahora soy abuelo. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, fue excelente. Nos quedan 2 minutos si alguien quiere decir algo más. Y si no, me gustaría, Juan, que comentes la charla del próximo martes, que va a ser más temprano. Va a ser 1 hora más temprano. ¿Y quién la va a dar, Juan? ¿Por qué no lo comentás? Bueno, yo me animé a invitar a Carolina García Vidal, que es la chica esta que publicó el artículo sobre la ayuda de la inteligencia artificial. Digamos que fue lo que impactó más en el grupo, pero para mí el artículo no es sobre inteligencia artificial, sino que es sobre los grupos y poder agrupar claramente a los pacientes en si son infecciosos, digamos, por coinfección, si son, digamos, tienen trombosis o si tienen hiperinmunidad, hiperreacción inmunitaria, y poder ir monitorizando los tratamientos. Esta chica fue residente en el hospital donde yo estaba, era residente de medicina, y el jefe de medicina de ahí era un gran infectólogo que generó, digamos, una muy buena semillas, digamos, que se han diseminado por toda Cataluña. Y esta chica es una investigadora, en este momento tiene unos 40 años, está haciendo una carrera muy brillante, y bueno, ella me dijo que sí, y hubo un poco de consenso de que sí o no. Nardo participó mucho, y sé que le hará preguntas inteligentes por su inteligencia natural y sus buenas formas. Pero o sea, bueno, la inteligencia natural de Nardo contra la inteligencia artificial de la chica esta. No, bueno, pero además, entre Google, tiene que ser 1 hora antes. La inteligencia artificial de Google y la de Nardo, el artículo está traducido, así que lo vamos a poner para que lo vean todos. ¿Va a hablar en catalán? No. Carolina García Vidal. Los 2 apellidos. Bueno, a Diego les entendimos perfecto el catalán. ¿Viste, Juancho, que habla mucho más en español que yo, Ya. Bueno, Vos, Juan, empezás hablando como español y terminás hablando como argentino, ya te lo he dicho.